siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Señores, República Dominicana, National Project con su propuesta al punto, National Project con su página abierta. Estamos en el 2024 y esta es la vía más clara para que los hombres y mujeres, profesionales y técnicos, los políticos de la República Dominicana, el empresariado, identifiquen los problemas globales, la recomposición que se está dando a nivel global y encauce el país hacia el desarrollo, de modo que no dependamos en términos económicos de nadie, sino que tengamos relaciones estrechas con todos los países del mundo, con todas las potencias del mundo, amparado en que la República Dominicana encausa su desarrollo con la colaboración única y exclusivamente, sin la intervención en los destinos de nuestro país. Como de costumbre, la UAS está con nosotros. La UAS en la televisión. Toda la semana nosotros contamos con colegas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este programa gira alrededor de ejes temáticos y los ejes temáticos tienen que ver con lo que es la economía nacional, lo que es la política nacional, los temas globales y por vía de consecuencia soluciones a cada uno de esos problemas. Este es un programa de hombres y mujeres profesores de la UAS en el canal 28 para proyectar a la población los conocimientos y lagunas necesarias para que el país se encauce y el país despierta sobre qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nosotros queremos. Quiero dar una información de mucha importancia. En los Corales del Este, esa es la comunidad que está frente a la Charles. Después que uno toma el puente Juan Carlos, que toma la Charles de Gaulle, los Corales está a la derecha, esa urbanización que está a la derecha. En esa urbanización se producían muchos tapones y hubo un cierre de los Corales. Y precisamente elaboramos un video porque 300 moradores de los Corales van a hacer llegar a Intran una comunicación sellada y firmada con ellos, por ellos con el propósito de solicitar que los Corales necesitan un juego de semáforo, 2 juegos de semáforo. Hay un video que yo quiero que Cabina Mate lo coloque para que la población se oriente sobre el pedido de los 300 ciudadanos de los Corales para ustedes. ¿Puede darle audio? Justamente este es Los Corales, como le llaman Tropical del Este. Esta es la entrada Tropical del Este de Los Corales. Esta zona corresponde a la Charles de Gaulle, que en los momentos picos hay tapón de 3 hasta 4 kilómetros. Esta es, sin lugar a dudas, la entrada a Los Corales que fue cerrado. Se necesita urgentemente un nuevo semáforo, de modo que los que salen de Los Corales y quienes vienen de las Américas puedan doblar a la izquierda con el propósito de descongestionar las Charles de Gaulle, que cada cierto tiempo, en hora pico, se mantienen taponadas. Es necesario un juego de semáforo ahí para desviar los vehículos de la gente que sale de Los Corales, Tropical del Este, y para la gente que viene de las Américas pueda doblar a la izquierda como forma de descongestionar las Charles de Gaulle, que conduce directamente a la entrada de San Isidro. Es un juego de semáforo para que los que salgan de Los Corales, los que salgan de aquí, de Los Corales, el Tropical del Este, puedan tomar esta y seguir directo, cruzar con el semáforo y precisamente llegar a la ciudad y no tomar la Charles de Gaulle, porque la Charles de Gaulle siempre está entaponada. Eso va a garantizar que precisamente quienes vienen directamente a entrar a Los Corales no tengan que tomar la circunvalación de las Américas, sino puedan doblar inmediatamente a la izquierda. Esta solicitud la hemos hecho varias veces y a través de la Junta de Vecinos de Los Corales y Tropical del Este vamos a tratar de hacer llegar una comunicación a la dirección de Intran con el propósito de que se resuelva ese problema. Esto es un área muerta, es un área que necesita un juego de semáforo, entre juego y juego de semáforo, para descongestionar la Charles de Gaulle, la gente que viene de las Américas
la gente que sale de los Corales pueda tomar precisamente a la izquierda para precisamente descongestionar el transporte. Sí, esa es la realidad de lo que están viviendo los moradores de los Corales. Son más de 300 ciudadanos que están firmando un documento para hacer llegar a la Intran la necesidad de un nuevo semáforo para tratar de descongestionar. Primero, el que sale de los Corales. Segundo, el que viene de las Américas. Tercero, el que viene bajando por las chales de Gol. Porque precisamente frente al cierre de la entrada de los Corales hay un tapón de 3, 4, hasta 5 kilómetros que nosotros queremos, los moradores quieren que ese problema se resuelva. Vamos a nuestros anunciantes para luego traerle a ustedes el plato fuerte de la mañana de hoy, martes, la UAS en la televisión. Un lugar para encontrarnos, un lugar que nos acoge, un lugar para soñar y crecer, un lugar que nos sorprende, un lugar de oportunidades, un lugar para nuestro presente y futuro. Contigo construiremos una ciudad justa y creativa. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Un lugar para encontrarnos, un lugar que nos acoge, un lugar para soñar y crecer, un lugar que nos sorprende, un lugar de oportunidades, un lugar para nuestro presente y futuro. Contigo construiremos una ciudad justa y creativa. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Señores, la UAS, la Universidad del Estado, tiene su historia y tiene historiadores que narran, describen lo que es, ha sido y será la UAS en el futuro. Predecir el futuro es lo más difícil porque precisamente la inclemencia del tiempo, las leyes de la naturaleza, quienes de una u otra forma encausan la historia. Como de costumbre, nuestro colega Luis Ulloa, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, educador, el profesor Sucre Rosario, economista, y da la materia de Economía del Desarrollo de la UAS. Bienvenido a ustedes en este nuevo año, señores. Bienvenido, Luis, Sucre. Muchas gracias. Sí. Yo quiero que para arrancar con la temática de esta mañana sobre la UAS, proyección, sucesión, perspectiva y desarrollo, que coloquemos un pequeño video con uno de los colegas suyos que estuvo aquí la última semana, para que después de la exposición arranquemos en faz con los temas de la mañana de hoy. Este año 2023 que finaliza se ha caracterizado por un menor crecimiento de la economía durante este año. Incluso el mismo gobernador del Banco Central ha anunciado que la economía terminará cercano al 2.5. Es evidente también que otro elemento que ha caracterizado este año ha sido el cambio de postura de la política monetaria, que en un primer momento estuvo muy centrado en disminuir los niveles de inflación,
y en ese sentido indujo a tasas de política monetaria relativamente altas que inducían a altas tasas de interés que afectó la inversión privada y afectó el consumo privado. Esta situación evidentemente tuvo impacto en el proceso de desaceleración de la economía. Sin embargo, en los últimos meses el Banco Central inició un cambio de postura en su tasa de política monetaria, induciendo a menores tasas de interés en el mercado. Y esto evidentemente en los últimos meses ha tenido como consecuencia un cambio en la actividad económica. A partir del mes de septiembre ha habido un proceso de mayor crecimiento de la economía y posiblemente esta economía termine en este año 2023 en la vecindad del 2.5-2.6%. Otro elemento también que caracterizó este año fue la menor inversión pública por parte del gobierno. A pesar de que el gobierno tiene recursos importantes que lo ha venido acumulando por la cantidad de préstamos que ha tomado este año, sin embargo, la inversión pública ha estado por debajo prácticamente del 2.2%. Yo creo que esto se debe cambiar y esperamos que para el próximo año 2024 sea un año donde prácticamente se inicie un proceso de crecimiento de la economía dominicana cercano a su crecimiento potencial. Si bien es cierto que la economía en el año 2023 terminará creciendo menos que en el 2022, no es menos cierto que ha ocurrido una especie de aterrizaje suave, es decir, en el sentido de que la economía disminuyó sus niveles de inflación, la inflación está a niveles de la meta de inflación y el crecimiento evidentemente terminará en la vecindad del 2.5, un crecimiento un tanto por encima del crecimiento promedio de América Latina. Por lo tanto, el año 2023 es un año que se ha caracterizado en sentido general por una menor actividad económica, pero también con un proceso de convergencia de la meta de inflación a un 4%, lo cual le da un mayor margen para que el año 2024 sea un año de un despegue importante y que la economía dominicana pueda estar en condiciones de crecer alrededor de un 4.5%. Bueno, el profesor Ciriaco que estuvo con nosotros, pero vamos a aterrizar porque ya vimos el video del profesor Ciriaco y hay una pregunta al aire sobre la university. ¿Es el papel de la UAS y está la UAS creando el capital humano avanzado que el país necesita en esta coyuntura de la historia económica y política de la República Dominicana? Profesor Sucre. Bueno, los análisis que se están haciendo del desempeño económico del país y en el plano internacional, siguiendo la normativa de los organismos internacionales, sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se orientan fundamentalmente a hablar de estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios internos, la divisa, y la estabilidad tanto en el área fiscal como en la cuenta corriente o de la balanza de pago. En las condiciones actuales, para este año, es importante que se hable de la labor del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, que se hable de las universidades, del trabajo de la educación. La labor de las universidades, del conocimiento, juega un papel también importante en el crecimiento y desarrollo económico de los países. La labor de las universidades de producir conocimiento en términos tecnológicos y otros son fundamentales para generar nuevos productos. Por ejemplo, la labor de las universidades en el área tecnológica tiene que ver con generación de patentes. La patente es un conocimiento que resulta de tres elementos fundamentales. En primer lugar, es un conocimiento nuevo, inventivo y que tiene carácter comercial. O sea, lo que se genera en términos tecnológicos para hacer patente tiene que tener
una cobertura de negocio, ¿no? de producto. Entonces eso lo genera la universidad. Cuando se genera una patente, se puede generar incluso una empresa. Pero de otro lado, en el marco de las condiciones actuales, para hablar, por ejemplo, de celulares, hay más de 8.000 millones de celulares en el mundo. La República Dominicana debía tener el liderazgo, el deseo de generar un celular que pueda ser competitivo, o por lo menos en Centroamérica, en Sudamérica, ¿verdad? Y ojalá sea como un país desarrollado. Pero en ese sentido, la universidad juega un papel muy importante. O sea, el desarrollo no tiene que ver simplemente con el Banco Central y las políticas económicas que emanan, o los instrumentos de política monetaria que están planteadas en el Banco Central. El Banco Central tiene 4 instrumentos fundamentales para encauzar su política monetaria: la tasa de interés, mercado abierto, encaje legal y redescuento. Son instrumentos fundamentales que usa el Banco Central para orientar la labor económica, ¿no? Y bueno, está la política fiscal, tiene que ver con ingreso, ¿verdad? Entonces es importante recurrir al conocimiento. La labor de producto no se genera en el Banco Central. Cuestiones textiles, el problema de celulares, eso se genera en la empresa, fundamentalmente, en una economía de mercado como la nuestra. Y tiene que ver con la universidad. Tiene que ver con los centros de conocimiento. En el país hay 53 universidades. La más grande es la Universidad Autónoma, que es la universidad estatal. La Universidad Autónoma generalmente ha tenido la mitad de la matrícula. Ahora deben haber unos 800.000 estudiantes. Entonces, esas universidades hay que ponerle atención. El Estado y la empresa le ponen muy poco atención a la labor de la universidad. Y hay que poner atención a la labor de la universidad. La universidad son centros de sabiduría. Ahí se concentra el talento en más alto nivel de los pueblos, en términos de pensamiento, de soñar los países. A este país hay que soñarlo. Hay que soñar este país. Y eso, donde encuentra más espacio para soñar, es en la universidad, donde hay un conocimiento disciplinario y multidisciplinario, un conocimiento polivalente, holístico, como le llaman. Ahí se encuentra la física. O sea, están los 3 grandes grupos en materia de conocimiento. O sea, están las ciencias básicas, ¿no? Están las ciencias sociales, ¿no? Y están las ciencias naturales, ¿no? Entonces, en el país no se le pone atención a la universidad. La labor nuestra tiene que ver con el Banco Central, que plantea política incluso de corto plazo. En la República Dominicana este año hay que hablar de política de largo plazo, de desarrollo, no simplemente cuestiones de estabilidad macroeconómica. En una estabilidad en la que los precios, producto del problema propio del sistema, el problema no es tampoco de que hay factores internacionales como el problema de la guerra en Rusia y Ucrania, y los problemas de COVID y otros que generaron la necesidad de emisión monetaria de parte del gobierno del Estado, aquí y fuera. Se puso en circulación mucha masa monetaria, mucha liquidez, para favorecer a la gente que estaban enclaustrados en casa, ¿verdad? En las casas, ¿no? Eso generó ciertamente inflación. Pero de toda otra forma hay problemas estructurales, problemas de producción y problemas de capacidad de consumo de la persona, que con salarios como lo que se percibe en la zona franca, que no puede tomarse como elemento fundamental de desarrollo, la zona franca con un salario de subsistencia, o de dinero que viene del exterior en materia de remesa o turismo, que son las fuentes fundamentales de permanencia, de seguridad, de estabilidad, ¿no? Operativa de la economía. En el fondo, debo hacer un corte para que mi compañero Luis participe. Entiendo entonces que hay que ponerle atención a la universidad y un proceso de evaluación de lo que la UAS hace
y que debe hacer, debe partir en primer lugar de la misión de la universidad. El Estatuto Orgánico plantea en el artículo 7 la labor de misión de la universidad, que tendremos más adelante la oportunidad estatal. De otro lado, está el problema de entorno actual. Vivimos un entorno marcado por dos grandes revoluciones, una científica y otra tecnológica. Y la tecnológica está normada y capitalizada, en términos general, por lo que llama inteligencia artificial, pero hay otras tecnologías que marcan la cuarta revolución industrial. Entonces, alrededor de eso, la universidad, el liderazgo de la universidad tiene que ver, ¿no?, cómo ese ambiente asume eso para tratar de desarrollar esa tecnología y orientarla a los sectores sociales, productivos, agrícola e industrial, en la que andamos con grandes problemas, ¿no? Y sin ese desarrollo de esos sectores, los niveles de ingreso, primero los niveles de generación de riqueza con alto valor agregado de conocimiento, dificultan el desarrollo del país, hablando de ingresos, porque con ingresos como lo que tenemos, ingreso medio, que estamos atrapados, el país vive en marco de lo que llama ingreso medio. Para salir del ingreso medio, aquí hay que contar con las universidades, aquí hay que contar con la UAS, que es la mitad de las universidades. De otro lado, la Universidad del Estado, el Estado, ¿no?, que es financiada, debía ser financiada bien por el Estado, de acuerdo a la ley 57-58 del 31 de diciembre de 61, que planteó 5%, ¿verdad?, del presupuesto del gobierno para financiar. La UAS está recibiendo 11.000 millones. Si hablamos de esa ley, la UAS debía estar con un presupuesto actualmente para este año de 1.300.000 millones. La UAS debía estar recibiendo más de 500 millones de pesos, para que veamos el déficit que tenemos en ese sentido. Lo voy a dejar aquí para que Luis pueda participar también, mi compañero Luis Ulloa. Profesor Ulloa, precisamente el papel de la UAS, está la UAS creando el capital humano avanzado que el país necesita en esta coyuntura de la historia. Bueno, para empezar, yo tengo el problema de que no soy economista. Y entonces, muchos economistas, que no es el caso de Sucre, suelen caer en ver al ser humano como homo economicus. Y el mundo se comienza y termina en la economía, en la producción, generación, etcétera. Todo lo que tiene que ver con riqueza y con el ser humano en la tierra para vivir, para satisfacer sus necesidades materiales. Ni que decir tengo que es imposible vivir sin producir a escala humana. Eso se lo dejamos a los animales, que en la selva tienen un equilibrio. Digo, los animales en la selva, en estado natural, que construyen, son parte de una ecología. Miren, desde hace mucho tiempo sabemos todos que las universidades tienen tres funciones fundamentales: la docencia, la investigación y la extensión. Y claro, no pueden verse ninguna de esas funciones al margen de la otra. Es decir, la docencia tiene de alguna manera esa extensión, porque cuando Sucre da una lección, participa en una lección, él supone que eso que le llega a ese muchacho o a esa muchacha, de alguna manera lo va a comentar con su familia, de alguna manera eso también es extensión. Estoy quizás yéndome muy lejos, pero bueno. Es decir, esas son las funciones. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, sabemos, y todas las universidades del país sabemos que se concentran muy claramente y muy masivamente en la labor de docencia. Y por supuesto que hay investigaciones. A veces yo me sorprendo de ver investigaciones que se han hecho y que producción de conocimiento que sin embargo se quedan como en la gatera y no van a la economía real.
es decir, no participan de la economía real. La misión de la universidad en general, plantéese como se plantee, tiene que ver con la construcción de ciudadanos, en este caso profesionales, porque toda universidad tiene por definición una misión o una función profesionalizante. Es decir, tú no vas allí a aprender en general, sino que tú vas a aprender haciendo énfasis en una determinada área, que puede ser ingeniería o las ingenierías, puede ser medicina, con diferentes especialidades, puede ser las ciencias humanas, etcétera, etcétera. Pero insisto en que las universidades tienen que estar, por supuesto que de cara a el desarrollo nacional que tiene todas las aristas del mundo. O sea, la base es la economía. Es decir, porque como diría un gran maestro de la humanidad llamado Karl Marx, para hacer política, para hacer arte, para hacer religión, lo que sea, necesitamos garantizar la reproducción material de la vida, de manera que la economía es imposible sacarla de la ecuación. La universidad entonces, que es la preocupación de Sucre y de toda persona con los pies sobre la tierra y con una visión racional del mundo, es la de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene que colocarse de cara al desarrollo nacional, y ese desarrollo por supuesto que incluye el desarrollo material. Pero ese desarrollo material es ante todo desarrollo económico, es decir, generar conocimientos, habilidades, know-how, etcétera, que abonen el desarrollo nacional en el sentido pleno de la palabra, que no, ya todo el mundo sabe que no es lo mismo que el crecimiento, porque el crecimiento, en estos días escuchaba yo raramente a un artista dominicano decir, óigame, pero yo no veo ese crecimiento, ¿dónde que está? Es decir, un poco se queda, decía él, en 20 familias. Me gustó mucho oír decirle a un artista, un merenguero, esa frase que digo, no, pero yo no sabía que era de la izquierda. Mentira, no es de izquierda, pero dijo una cosa como que es importante. Cuando hablamos de desarrollo, eso incluye producción, incluye redistribución de la riqueza, e incluye la dignificación de la vida de la gente. Señores, yo a veces me pregunto ¿para qué la tecnología? Si nos quedamos en un discurso estrictamente económico. Porque ustedes sabían que, bueno, eso lo sabe todo el mundo, que en el mundo se bota, se tira al zafacón suficiente comida todos los días para alimentar a África. Todos los días para alimentar en un día a África. Y no estoy diciendo que África sea un continente de hambrientos nada más, porque ese es otro mito que sea, no, África es un continente vibrante, pero por decir. Entonces, sin embargo, necesitamos más. Y esa tecnología ya ha llegado a unos niveles que hasta asusta a alguna gente, porque hay gente que tiene preocupación por la inteligencia artificial. Y no es tanto la inteligencia artificial per se, es qué hacer con ella, o sea, para qué es. Porque el dominio del átomo, ¿para qué? Bueno, se generan electricidad y se hacen muchas cosas, pero también se generan bombas atómicas. Afortunadamente solo se le ha aplicado a un país hace mucho tiempo, pero todos los días la amenaza la tenemos ahí de que la humanidad misma. Entonces, aparte de generar riqueza, que es una preocupación permanente, lógica, inevitable y necesaria de generar más riquezas, hay que generarla a escala mundial de manera que afecte a todos los países del mundo de manera más o menos igualitaria. Es decir, no hacemos nada con que con el desarrollo tecnológico se quede en Silicon Valley para decir, porque ya no es solo Silicon Valley, hay muchos países que tienen su Silicon Valley. Pero yo agrego a la cuestión de la productividad, que a eso apunta en gran medida la tecnología, a otros elementos. Porque
no es solo alimento lo que necesita, más alimento y más ropa lo que necesita, y más carro lo que necesita la humanidad. La humanidad necesita combatir el cáncer y 1 millón de enfermedades más que están por ahí acabando con la gente, que disminuyendo, la muerte es inevitable al final, pero a ver, erosionando la calidad de vida de tanta gente. Tenemos problemas pendientes para regenerar, revertir el proceso de daño al ecosistema mundial. Es decir, tenemos tantas cosas y hay muchas necesidades todavía materiales, aparte de las necesidades culturales, espirituales que están ahí todavía. ¿Qué vamos a hacer con la delincuencia? Y va a haber verdadero desarrollo con los niveles de delincuencia que tenemos en el país y en el mundo, con el narcotráfico que el narcotráfico genera maneja tanto dinero al año como cualquier país, como muchos países desarrollados. Es una cosa increíble. Es decir, los problemas de la humanidad son enormes, sin hablar del hecho de que los que gobiernan al mundo se creen con derecho a aplastar pueblos, a cometer genocidios y que no les pase nada. Porque eso es lo que está pasando hoy con Gaza. Eso es lo que está pasando con los palestinos. Y es lo que está pasando en tantos lugares del mundo. Es decir, hay 1 millón de problemas que es menester enfrentar. Y entonces la pregunta, por volver a lo inicial, ¿qué puede hacer la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Que por ser autónoma, por Dios, no quiere decir que pueda hacer lo que le dé la gana. Tiene que estar de cara a los problemas nacionales. Eso es una crítica que hay que hacerle a las recientes y las últimas gestiones que ha tenido la universidad, que ha sido parca en eso. Tiene que estar de cara, y tiene que estar de cara incluso. Una de las maneras de hacerlo es ella misma, la universidad, convertirse en ejemplo. A mí me ha dolido demasiado lo que pasó, las unidades productivas que la universidad ha echado por la borda. Porque cada vez, señores, el queso que producía la universidad era paradigmático en este país. Para solo poner un ejemplo. El queso es muy bueno. Sí. La universidad tiene que ser ejemplo en todo, que es una manera de educar, es una manera de decirle al mundo cómo deben ser las cosas. Y por supuesto que la investigación tiene que estar de cara al país. Y cuando hablamos de investigación, eso incluye demasiado, todos los, psicológica, social, tecnológica, científica. Yo tengo un matiz aquí con Sucre, no es verdad, en el mundo se está haciendo mucha ciencia, pero lo que principalmente se está haciendo es tecnología. Y es lamentable porque, lo que pasa es que ya un descubrimiento tecnológico se hace por millares todos los días. La ciencia tiene su propio paso. La ciencia es más lenta porque hacer un descubrimiento científico es mucho más complicado. Entonces la universidad tiene sí que jugar un papel más activo, y eso implica mejorar sensiblemente la docencia, lo que se va a enseñar y lo que se va a aprender en la universidad y cómo se va a hacer. Tiene que jugar un papel en la investigación de cara al desarrollo, y tiene que continuar con su labor de ir a la población a promover la cultura. Yo no sé si está, yo con esto termino, si está bien nombrada la Dirección de Cultura de la Universidad. Debería quizás llamarse Promoción Cultural o algo así. Pero eso es un problema ya de nombre. Es decir, pero la universidad tiene un papel que jugar, y debe ser la vanguardia. No es el sector privado. Es la Universidad Autónoma la que tiene que llevar la voz cantante, porque es la del Estado la que tiene, como dice Sucre, la mayor cantidad de población allí estudiando. Es la que está abierta a los pobres y a las clases medias. Tiene tanto que hacer que, tiene que merecer lo que merece, valga la imagen, pero tiene que hacerlo. El país tiene que enterarse para que ante el mundo y ante los gobiernos tiene que justificarse lo que hace, y los gobiernos por su parte tienen que entender, la universidad
qué rol ellos, los gobiernos, permiten o auspician que cumpla la universidad. De manera que es un camino de doble vía, es una relación de doble vía, pero la universidad y sus autoridades tienen que entenderlo. La universidad no es cualquier institución educativa, es la máxima institución educativa del país, el centro cultural por excelencia, y así tenemos que verlo. Profesor Sucre, los valores sociales, los valores humanos, los valores democráticos y los valores culturales son parte de las funciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y hablo de los valores culturales porque cuando yo estudié en la UAS existía la rondalla universitaria, existía el grupo de poesía coreana, existía un departamento de extensión, el coro universitario, un departamento de extensión cultural que lo dirigía un historiador que murió, ¿verdad? Fue uno de los directores del... Han pasado hasta Narciso González estuvo ahí. Hasta Narciso González estuvo ahí. La UAS precisamente es por la ausencia de recursos que la UAS no ha podido desarrollar los programas que el país necesita para que sea una universidad íntegra, que tenga que ver con el desarrollo económico, su aporte en el área económica, social, cultural, etcétera, etcétera. Esa respuesta, por supuesto, debías plantear las presentes autoridades que dirige actualmente Iturudi Beltrán, ¿verdad, Luis? ¿Verdad? Y de otro lado, debía asumir la Comisión de Reforma y Transformación Universitaria que se ha planteado actualmente, que la dirige el profesor Faustino Collado y otro, ¿verdad? Para hablar de la cosa que la UAS debe hacer para abordar los grandes problemas que tiene el país, como dijo Luis. O sea, la universidad tiene grandes dificultades y se ha planteado un proceso de reforma y transformación de la UAS. Habrá que ver qué es lo que se plantea como reforma y transformación de la UAS. Obligatoriamente, que para hablar de reforma y transformación de la UAS, que es algo muy contundente, la UAS necesita transformación, pero habrá que conceptualizar qué se entiende por reforma y transformación. En el marco de las condiciones actuales hay que ver el mundo en que vivimos. No se puede plantear nada sin tener en cuenta el mundo de hoy y ver las grandes tendencias. Hay que hablar de perspectiva. O sea, en el área de planificación, el problema de futuro. O sea, en este asunto hay que ver el problema de futuro. La perspectiva tiene que ver con cuestión de futuro. Tomando en cuenta el problema de la tendencia, las grandes tendencias, alrededor de la tendencia se plantean escenarios posibles. Y alrededor de los escenarios posibles, entonces, se pueden plantear políticas, estrategias y proyectos concretos. No hay duda que hay que hablar de futuro. El pasado ya pasó, no tiene reparo, ¿verdad? Y entonces el presente tiene que ver, el presente y el futuro tienen que ver mucho con, ¿verdad? Con la actualidad, con las cosas fundamentales que hay que hacer. En las condiciones actuales, como dice Luis, como dice la gente, la UAS no está cumpliendo efectivamente sus roles en las tres áreas en las que se desempeña su misión: docencia, investigación, extensión. En el área de extensión está el problema de valores, ¿verdad? Que usted plantea, ¿no? O sea, aquí hay una inversión de valores tremenda en la sociedad, ¿no? Hay un sentido de lo individual, ¿no? Que está acabando, ¿no? Pero un individualismo también mal manejado, ¿no? Lo mío por encima de lo colectivo, ¿no? Los proyectos de país, las cosas quedan desapercibidos por la sociedad civil y más por la sociedad política, por los dirigentes de los partidos políticos en términos generales. Entonces la universidad tiene que jugar un papel de moldear a la sociedad, de condicionarla, como diría Luis Freire, ¿no? O sea, la educación no solamente tiene que ver con cuestiones de producción, de hacer una industria, el parque, ¿no? Tiene que ver con valores y principios. Sin valores y principios, la sociedad marcha mal. Aprovecho entonces para señalar que la reforma y transformación de la UAS
debía tomar en cuenta esos temas que usted plantea, porque hoy, por desgracia, está el problema de la posmodernidad, que plantea que nada es nada, Luis, ¿no? ¿Verdad? Nada es nada, ¿no? La posverdad. O sea, hay juicios, hay comportamientos realmente que sirven de marco para las actuaciones indebidas de los individuos en las condiciones actuales. Ahora bien, la labor de la universidad, la misión fundamental de la universidad es producir conocimiento diverso y orientarlo a la sociedad, transferirlo. De otro lado, salvaguarda conocimiento generado por Albert Einstein en la física clásica o la filosofía, cualquier conocimiento, la UAS debe salvaguardarlo, ¿no? Pero la UAS no debe detenerse ahí, tiene que generar conocimiento. Y en las condiciones actuales, en el contexto de la revolución científico-tecnológica que está ahora, la UAS debía tener una estrategia obligatoriamente, ¿no? Una estrategia en materia, por ejemplo, de inteligencia artificial y las otras tecnologías. ¿Para qué? En primer lugar, si hablamos en el área económica, para crear una diversificación de la estructura económica, de las estructuras productivas, del tejido empresarial. Sin esa idea, la labor de la universidad no tiene sentido en términos tecnológicos. Puede crear un parque tecnológico. La UAS debía tener un parque tecnológico, un parque científico, un parque tecnológico. Por ejemplo, el MIT o la Universidad de Stanford han creado su parque tecnológico. La UAS debe aspirar a un parque tecnológico. ¿Para qué? Para que el conocimiento que se produzca, que la UAS debe tener planteado con él, debe plantearlo, ¿no? Se vierta en ese parque tecnológico y que haya oportunidad para generar empresas y que haya una actitud de la UAS y del país, del gobierno, de proteger esos conocimientos que genera la universidad. Cuando nosotros dirigíamos el Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y de Emprendimiento de la UAS, se desarrollaron muchas labores con los estudiantes, aún con los pocos recursos que se le proporcionaron al centro, que nosotros coordinamos durante 12 años. 12 años. Muy poco apoyo a la universidad. En vez de haber un ecosistema, nosotros planteamos crear un ecosistema en la que participaran las 9 facultades de la universidad y todos los centros universitarios, coordinados por los coordinadores de los centros universitarios regionales, que la UAS tiene presencia a nivel nacional. Se pudo plantear un ecosistema emprendedor e innovador para fomentar el desarrollo, elevar la mentalidad creativa de los estudiantes, de los profesores, ¿no? Y crear ideas innovadoras, ¿no? Invenciones. Nosotros planteamos un trabajo de creación de patentes, que la UAS no tiene política en este sentido. No tenía una política, planteamos una política de cómo se genera la patente en la universidad. Trajimos expertos del exterior, que trajeron ideas de Stanford, de la Universidad de Cambridge, ¿no? Y otras universidades del exterior, y elaboramos una propuesta de cómo se formula la patente, pero desarrollamos una labor en materia educativa. ¿Qué es una patente? ¿Cómo se genera una patente? ¿Qué es una patente de invención? ¿Qué es una patente de modelo de utilidad? Con una patente de invención se pueden generar patentes de utilidad, por ejemplo, ¿verdad? En el país, la UAS no tenía patente, que recientemente ha generado 1 o 2 patentes generadas, pero en ese tiempo no había nada. Hicimos una alianza y trabajamos bastante con estuvimos trabajando con UNAPI, ¿verdad? La UNAPI, se crearon convenios con UNAPI, se trataron, ¿no? Tratamos de trabajar con industria y comercio, con los sectores, con el MESI, pero fue difícil. En el país no es posible, todavía no es posible articular una alianza con los sectores que tienen que ver con conocimiento, con generar tecnología y articularlo con los sectores industriales y productivos. Eso es grave, sumamente grave. Pues yo quiero decirle que yo a lo último decidí hasta renunciar del centro. ¿No? Con la preocupación incluso de que la UAS tiene un parque, o tiene el centro de tecnología, laboratorio de alta tecnología, Luis, ¿verdad? Ese laboratorio de alta tecnología tiene 72 espacios, espacios donde se puede
no solamente hablar de laboratorios para docencia, sino laboratorios de investigación y desarrollo. No hay laboratorio de investigación y desarrollo. O sea, tenemos problemas para hablar de genética, para hablar de biotecnología, que son fundamentales para encauzar la labor de generación de riqueza para consumo y para exportar, para generar divisas en la República Dominicana. Entonces, en definitiva, la UAS tiene un gran reto ahora mismo, y la Comisión de Reforma tiene que ponerse en la orientación de ver el mundo de hoy, cuáles son los grandes avances. La UAS no solamente, la UAS tiene que ver los conocimientos que hay en el exterior, tiene que aportar, plantear conocimiento también, generar conocimiento para el mundo entero. La UAS no simplemente tiene que estar asumiendo conocimiento del exterior, tiene que tener la idea de generar conocimiento de frontera. Pero de otro lado, en términos tecnológicos, la universidad tiene enorme, ¿no?, con compromiso con las tecnologías que hay. Pero de otro lado, en las condiciones actuales, hay que mirar el país, la UAS. La Comisión de Reforma tiene que mirar al país. No lo puede dar como válido de que la cosa también aquí, de que porque la economía está estable, que sí, no puede estar satisfecha la Comisión de Reforma con lo que tenemos. Aquí hay un grupo de 10% que coge casi prácticamente el 80% de los ingresos. Como decía Luis, aquí la estructura de poder plantea que una poca familia tiene los ingresos concentrados, pero de otro lado el Estado está a favor de ello. Aquí hay, en materia de ingresos, no, ¿cómo llaman?, de exenciones y facilidades, exoneraciones, más de 400.000 millones lo tiene ese grupo, mientras la gran mayoría en materia, por ejemplo, de sustentar el presupuesto, más de 78% de los ingresos que sirven de sustento al presupuesto del país vienen por ITEVI. ¿Y qué ITEVI, Luis? Ustedes, impuesto indirecto que lo pagan los pobres. Y muy regresivo. Entonces el sistema, o sea, hay muchas cosas que hacer. La UAS tiene que pensar. De otro lado, el modelo de la UAS. O sea, hay tres cosas fundamentales que hay que poner atención en el proceso de reforma y transformación. Hay que ver el problema del mundo de hoy, los grandes avances y las grandes tendencias de conocimiento, cómo se aprovecha, cómo la UAS, que es la receptora fundamental, la que tiene mayor capacidad de entender lo que es la inteligencia artificial, la robótica, megatrónica, todos los conocimientos, asumirlo, es la que tiene mayor posibilidad de dialogar con los conocimientos que se están planteando en el exterior. Asumirlo y entonces ponerlo aplatanado a la sociedad dominicana, a la área productiva. Pero de otro lado está la sociedad, y por último el modelo nuestro. El modelo nuestro viene de Córdoba, viene de la Universidad de Henares. El modelo de la UAS tiene que ser un modelo docentista, de docencia propiamente, de formación de licenciados, y tiene que ser transformado, tiene que haber un modelo. Hay que preocuparse, como dice Luis, por la labor de investigación científico-tecnológica, entre otras. Profesor, finalmente, estamos contra el tiempo. Una pregunta breve a cada uno de ustedes. Lo que en la UAS se llama el año sabático, ¿eso se está ejecutando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el año sabático? Sí, se está ejecutando. Sí, lo que pasa es que, de hecho, a cada maestro solamente le toca en toda su estancia en la universidad, le toca una sola vez. Pero ese año sabático, lo que pasa con el año sabático es que se convierte en unas simples vacaciones largas. Cuando la idea del año sabático original es la de que en ese periodo la persona reflexione, investigue, etcétera, etcétera. Sí, ese año sabático es unas vacaciones largas. Miren, déjame yo decir un par de cosas a modo de titular. La universidad tiene que estar al servicio del país, de la generación de riqueza, de todo, del desarrollo en general, pero no es al servicio del empresariado. La universidad no puede ser un instrumento, una fábrica de potenciales empleados del sector empresariado. Y eso tiene que estar muy claro, porque no es el empresariado, y esto lo tengo que afirmar categóricamente, quien debe dirigir la política económica y la política general del país. Es el Estado.
Naturalmente que el empresariado jugará un papel porque somos un país capitalista, etc. Además, la idea de empresariado, ese es otro chin, entre paréntesis. Y la UAS debe ser un instrumento de consulta también. Claro, el empresariado quiere decir burgués. Usted puede ser, o sea, hay empresariado en Cuba, de alguna manera, gente que dirige empresas. ¿Eso qué significa? Bien, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, compañeros, tiene que superar la compartimentalización de sus estructuras. ¿Qué significa eso? Se hacen cosas interesantísimas en la universidad. Por ejemplo, yo que pertenecí a educación, pero también a filosofía, a la escuela de filosofía, yo noto que allí se siguen haciendo cosas interesantísimas, reflexiones interesantísimas, pero se queda a nivel de los propios profesores de filosofía, ni siquiera llega a toda la universidad. La universidad tiene que ser un todo donde cada una de las cosas interesantes que haga tiene que tener proyección interna y proyección externa. No está pasando. Profesor, pero muy poco. Escúcheme que le interrumpa, pero el sector empresarial pudiera intervenir en la UAS si hubiera un plan conjunto de la universidad con el sector empresarial, en donde el sector empresarial aportara el insumo para la universidad. Tienen que dialogar. La universidad tiene que dialogar. Eso sí, con el empresariado, como con todos los sectores vivos de la ciudad. Sí, lo que pasa es que el empresario nuestro piensa única y exclusivamente en acumular fortuna. Bueno, y a veces, señores, acuérdense que en los años 80, no sé si ustedes recuerdan de eso, que había unos anuncios que aparecían por ahí diciendo, necesitamos tales y tales y tales profesionales que no sean de la UAS. Pero el empresariado del por país... Por favor, es decir, llegó a ocurrir de manera descarada en el país, porque hubo una fobia contra la universidad. Escúchame, lo que pasa es que la universidad bajó la guardia y se encuadró dentro de la perspectiva del empresariado tradicional, se hizo potable y ya no le tienen eso. La universidad tiene que ser reflexiva. La universidad tiene que dejar, Sucre y compañeros, tienen que dejar de vivir de urgencias. Y dentro de las urgencias están las candidaturas. Esa cuestión de que el grupo tal tiene que ganar. La universidad necesita planes de largo y mediano plazo. Bueno, el próximo martes estaremos con ustedes. Sí, así es. Y continuando precisamente esta orientación, esta educación, esta formación hacia la población. Vamos a hablar sobre el ordenamiento territorial y el papel de las universidades en cuanto a esa ley de ordenamiento territorial básico para el desarrollo nacional. Hasta el próximo martes, señores. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. No. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, ¿Y ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida.